Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Laura Huerta Maigas, la directora ejecutiva del ACM, y todos estamos muy emocionados tener esta reunión de la red de museos de niños en Latinoamérica. Todos son muy bienvenidos a esta reunión. Gracias por hacer el tiempo en asistir hoy. En el programa de hoy se enfoca en una presentación uh, de nuestro compañero Américo, y también una discusión del futuro de esta red que nos va a manejar Juan Carlos, nuestro líder en este asunto. Entonces, con eso yo le paso el micrófono a Juan Carlos para dirigirnos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias, Laura. Estamos también muy contentos de tener a Américo también con nosotros. Gracias, Américo, por este tiempo que nos estás dando, y también a todos por estar aquí presentes. La verdad que es un agrado poder estar trabajando y unir estos esfuerzos por reunirnos. Yo voy a introducir a Américo. La verdad que yo les hice llegar ahí una pequeña reseña, pero Américo es una persona que ha estado trabajando muy fuertemente por más de 25 años en el tema de la sostenibilidad, el desarrollo, la responsabilidad social, con los derechos humanos, la empresa, la cooperación internacional, y desde esa perspectiva yo ya tengo aproximadamente unos 10 años de conocerle y realmente ha sido un gran apoyo desde la perspectiva personal, desde ese crecimiento, y pues ahora compartir con él este webinar. Así que muchísimas gracias, Américo. Te dejo la palabra. La verdad que estamos muy contentos de poder escucharte y poder aprender de lo que nos vienes a comentar. Ok, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas por la invitación, a Juan Carlos en especial por haber facilitado el contacto con todos ustedes. Y definitivamente llama mucho la atención esta lógica de museos para niños, y no solo la organización, sino la dinámica y todo lo que está generando en nuestros países. Ya uno averigua un poquito y ya se escucha y se habla de los museos para niños, y me imagino también que igual sucede en otros países en donde hay no solamente una sede, sino también varias, creo que como en el caso de México, por ejemplo. Entonces, mi participación va a tener una intención de ser como un input para facilitar la reflexión y de alguna manera aportes de parte de ustedes. Entonces, a lo largo de la presentación voy a tener un par de espacios como pausas para facilitar el intercambio, el aporte y las opiniones de ustedes, como pongo en discusión. Y claro, estaré en sugerencia por pregunta que sería la dinámica que propongo es presentar el tema, ir avanzando, y en el momento que tenemos algunas pausas previstas, pues vamos a intercambiar. Ok, la agenda propuesta tiene 5 puntos. La venida, que agradezco a que precedía, ya se dio por parte de la organización. Vamos a hablar un poco sobre tendencias de desarrollo. Vamos a hablar de cambios del entorno y las implicancias que tiene ello para las organizaciones. Hablaremos un poco también de las redes y lo que muy rápidamente ventajas y desventajas, o de alguna manera preocupaciones que surgen cuando uno habla o promueve redes. Con
la conducta, que puedan aterrizar en conclusiones y algunas precisiones que sean de utilidad para vuestra red. Entonces, vamos para adelante. Ok, el objetivo de esta pequeña presentación es establecer de alguna manera las redes organizacionales como una estrategia para optimizar los proyectos y contribuir al desarrollo. El mensaje que quisiera es que las organizaciones y las redes nos ven como medios para promover el desarrollo. Creo que eso en muchos casos las organizaciones y las redes se toman, por lo tanto cambian las prioridades y cambian las orientaciones de las propuestas. Por eso que creo importante plantear ese como un primer aspecto. Hablemos entonces de tendencias de desarrollo. Tal vez los temas ya son recurrentes para ustedes. Para hablar de las tendencias actuales de desarrollo, me gustaría referir a reflexiones globales, mundiales, que se realizaron a finales de los 90 y el año 2000, en donde grandes públicos a nivel mundial, porque la situación de crecimiento, la lógica consumo de recursos que teníamos nos llevaba a que cuenta vamos a hacer, pero para estar ya estaríamos solamente por encima de los límites de lo que ofrece. Como crece la población y la forma de uso y consumo de recursos naturales, pues la lógica de sobrevivencia no iba a ser la mejor y seguramente ello nos iba a opuesta a esto que al 900. Hola, ¿me escucha ahora mejor? Entonces, a partir de estas reflexiones sobre el futuro del planeta, líneas de desarrollo, como el concepto de desarrollo sostenible, planteado por la Comisión Brundtland, hacia el año 87, en el que principalmente lo que nos deja como mensaje muy vigente hasta muchos proyectos e iniciativas, tanto públicas como privadas, es el reconocer que el desarrollo que debe ser de las generaciones actuales y comprometer las capacidades y los recursos de las generaciones futuras. Esta breve pero potente descripción marcó la línea de lo que han venido siendo ya muchos programas y proyectos de desarrollo y se empezó a generar la lógica, pues confirmar que el desarrollo no solamente es económico, sino tiene mucho que ver con iniciativas socioeconómicas. Desde ese punto de vista, se han empezado a generar diferentes propuestas, por ejemplo, la visión 2050, que se generó hacia el año finales del año 1900, la visión al 2020, la generación, lanzamiento de las metas del milenio, los Millennium Goals, realizados hasta entre el año 2000 al 2015 y recientemente en septiembre del 2016 el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, SDG, para como agenda global de desarrollo hasta el 2030. Lo interesante es que esto muestra una voluntad general de diversos actores, tanto públicos como privados, para comprometerse con cambios estructurales a nivel general y cambios estructurales que hoy en día están siendo asumidos por diferentes instancias y diferentes actores. Tal es así que el sector privado está cambiando y ajustando sus planes de negocios,
sus líneas estratégicas de operación en función de los objetivos de desarrollo y ya están trabajando en la identificación de a cuál de los objetivos las empresas tienen una o mayor influencia ajustada a sus planes nacionales. La civil igualmente está empezando a reorientar estos que sin duda va a los proyectos y las políticas. Entonces estábamos comentando sobre las tendencias de estas agendas e hitos en temas de desarrollo, y el mensaje clave es que hay una agenda global que está orientando el trabajo de actores públicos, privados y sociedad civil a nivel mundial. Metas que se tienen que lograr, 169 metas que tienen hasta la mitad. Entonces, ya hay diferentes iniciativas que se están dando. Por ejemplo, el sector privado está alineando acuerdos como el de Global Compact para trabajar diferentes enfoques desde el sector privado y todos vinculados también con las metas. Naciones Unidas está alineando sus programas sectoriales. Por ejemplo, UNICEF tiene su agenda adecuada, su plan de trabajo. Igualmente está sucediendo con el PNUD, por ejemplo, o está sucediendo también con el Fondo de las Migraciones. Entonces, la mayoría de organizaciones están orientando sus planes y los objetivos. Creo es interesante también para ustedes, entre que lo que se haga los siguientes 15 años, lo que se haga tiene que ser comparable, medible, evidente en relación a un desarrollo sostenible. Obviamente no encontremos alianzas, no encontremos muchos recursos, ni estemos contribuyendo a compromisos y agendas globales que ha acordado todos los sectores en el planeta. También debemos reconocer que está evolucionando las tendencias de desarrollo, sino también que nuestras organizaciones, por ejemplo, los museos en cada uno de los países y la red como tal, estamos permanentemente expuestos a influencias del entorno, del contexto. Se han clasificado en 5 grandes categorías: influencias ambientales, tecnológicas, socioculturales, políticas y económicas. Y todas estas hacen que la situación y la realidad de nuestras organizaciones se vea influida, tenga influencias, y estas influencias, en cuanto más lejos, pues en cuanto más cerca estas influencias del entorno estén de nuestras organizaciones, ya serán hechos. Y por lo tanto, si son positivas, se reflejan en oportunidades de acción, pero si son negativas, seguramente es mucho más que solo una amenaza y se convierten en riesgos latentes que nuestras organizaciones deben entender y manejar. En ese sentido, aquí tengo algunas ideas de cómo entender de alguna manera los cambios que se están dando. En términos económicos, hay fusiones de grandes empresas, compañías que se juntan y empiezan a entrar a diferentes países. Se han debilitado las barreras económicas y comerciales. Hay avances en la economía de mercado, pero eso está dejando brechas sociales. Los que tienen más, y los que no tienen recursos tienen menos. Hay como la obligación implícita de integrar las economías de los países y de las regiones hacia economías más globales, y los acuerdos de libre comercio empiezan a ser herramientas importantes en todas las regiones, tanto dentro como fuera de las regiones. Las políticas económicas están orientándose a buscar equilibrios tanto fiscales de impuestos como monetarios. Se intenta generar ciertas estabilidades que a lo largo de los años se mantienen,
pero eso a cargo de a partir de ciertas políticas internas. Por lo tanto, la presión para mantener el equilibrio viene hacia adentro. Hay una mayor participación y representación de la mujer en general en ámbitos económicos, tanto privados como públicos, y hay también un mayor interés del sector empresarial por temas sociales y temas ambientales. Hoy en día, salud y educación definitivamente son temas que la empresa también entiende. Hay pronto importante que está cambiando. En términos sociales, la sociedad es cada vez más joven. Tenemos grupos jóvenes de población y en varios países, zonas del mundo, como en Centroamérica ahora, vive lo que se llama el bono demográfico, en el cual la cantidad de población joven de estos años presentes, los siguientes 5 o 10 años, es mayor que la cantidad de adultos que están pasando hacia adelante y de niños que vienen. Por lo tanto, hay un fuerte potencial de capacidad productiva, empresarial, activa, pero ojo, si es que esos jóvenes que hoy en día son más a tener que hacer, porque si no, porque esa va a decir en la mayoría de los países, y por eso que hay inclusive cambios en sistemas sociales de pagos de jubilación y de salud. Eso quiere decir que la gente vive más tiempo y por lo tanto están empezando a cambiar los sistemas. Se han debilitado también culturales, hay más cercanía a lo rural y lo urbano, ya no está tan dividido como antes, por ejemplo. Movimientos culturales, movimientos religiosos, gustos de los mercados y de los clientes. Obviamente hay un individualismo, la gente prefiere hacer cosas de manera individual en muchos espacios y también hay que reconocer que han cambiado los estilos de vida. Posible. En términos ambientales, las fronteras naturales están debilitándose, cada vez hay menos bosques, hay más incendios o más áreas agrícolas. Hay problemas crecientes, como por ejemplo de cobertura global, calentamiento global, cambio climático, riesgos, desastres, empiezan a ser temas de todos los días. Está aumentando, pero la población, tanto los actores públicos como privados, se preocupan más por el medio ambiente que antes, y eso puede ser un tema interesante para la oportunización e iniciativa en el tema. Hay leyes y reglamentos para protección del medio ambiente mucho más fuertes hoy que en años pasados, y también hay cambios en materia de las materias primas, en los procesos productivos. Se empiezan a hacer procesos de economía circular y varias otras iniciativas que hacen que el tema ambiental sea de preocupación para el mundo. A la par de todo ello, a nivel tecnológico, el desarrollo de telecomunicaciones, informática, robótica está empezando a ser mucho más visible. Es muy frecuente encontrar, por ejemplo, que la población de niños, adolescentes y sus círculos cercanos, todos tienen celulares y en muchos casos celulares de alta generación. Por lo tanto, se puede utilizar esos insumos y esos requerimientos como materiales de cooperación y de trabajo. Los equipos cada vez más son sofisticados, pero también de alto costo, por lo tanto, la tecnología puede quedar al alcance de unos pocos y en algunas poblaciones solo una tecnología básica. El tema de informatización y distracción de la niñez es curioso, pero hoy en día, hablando de niños, niñas y adolescentes, se encuentran casi todos los chicos tienen acceso a un celular o a estos juegos electrónicos, y esto hace que los niños, claro, empiezan a tener una habilidad adicional que antes no tenían hacia la tecnología, pero en muchos casos se convierte también en una distracción y por lo tanto ya se hablan de problemas psicológicos de los niños y niñas porque prefieren quedarse con el aparato, el juego electrónico y no una relación mucho más abierta con el mundo, con su entorno, la familia, las amistades. Y la juventud se va apropiando cada vez más de las redes sociales
y de nuevas otras formas de relacionamiento. Frente a todo eso, en términos políticos y legales, también hay cambios ideológicos, hay políticas, se está renovando el tema de movimientos democráticos, administraciones públicas en varios países. Digamos que hay como el renacimiento de la sociedad civil, se ve mucho más en movimientos sociales y en movimientos no gubernamentales en varios países. Entonces es como una época de movimiento otra vez, una época de reconocimientos de masas, de grupos, en donde el tema de redes sociales y la preocupación por temas ambientales, sociales, éticos, como corrupción, anticorrupción, empiezan a mover fuertemente a la población. En medio de todo eso, habría que preguntarse cuáles estos cambios, qué implicancias podrían tener para nuestras organizaciones, como los museos de niños, de cambio rápido de opinión para ver qué contexto de las agendas globales, cómo ven y cómo están. Juan Carlos, ¿quieres asumir una moderación para intercambios de ideas? Hola, sí, yo creo que también para nosotros implican bastantes cambios en el tema de nuestros funcionamientos, de la cooperación internacional empieza a funcionar diferente, ¿verdad? Bueno, todo el tema de la inmigración ahorita en Latinoamérica está muy fuerte, tanto en temas políticos, ¿verdad? Entonces sí, todo eso nos está generando todos estos impactos también, como tú lo mencionabas. No sé si alguien más tiene otro punto que lo podría comentar aquí en el chat. Los museos, ¿cómo se está viendo el tema y si este contexto también creen que tiene alguna influencia o qué implicancia podría tener? Y este tema va siendo parte de nuestras organizaciones y las plataformas de coordinación con ellos y no son fines que apuntan al desarrollo con indicadores a cumplir como país y como mundo para el 2030. Y al margen de eso hay que reconocer que el entorno está cambiando y nos influye de diferente manera también para nuestras observaciones. Hay una pregunta, colega. A ver el chat. Sí, perfecto. Ok, la pregunta está sobre qué indicadores. Les comento que las SDG son 17 objetivos, 169 y hay sistemas de monitoreo establecidos a nivel mundial para el monitoreo del cumplimiento de estos objetivos. Los acuerdos internacionales de los avances que haya logrado en los indicadores correspondientes. Y uno de los que cada país revise sus matrices de desarrollo, sus planes de desarrollo, de los 17 objetivos, las y tenga como una rápida línea de base. Hacia el 2015-2016, que fue el lanzamiento, con función de ciudades sostenibles, privadas, etcétera, uno de estos casos. Y por los indicadores lo que alinear estrategias, alinear planes y propuestas. Yo creo que, por ejemplo, UNICEF, como la vela por el bienestar a nivel mundial, seguramente tiene también, deberían asegurar de calidad, condiciones, que es parte de vuestro interés y vuestra dinámica. Tomo un poco la palabra con la pregunta aquí de Carla, con el tema de medición, indicadores. Siento un poco
que hay indicadores macros desde la ONU, ¿verdad? Pero sería interesante que nosotros empezáramos a medir tener mediciones y evaluaciones internas donde nosotros podamos ver en qué sector o de qué manera estamos impactando nosotros como museos de niños, y eso sería muy bueno tomarlo en cuenta. Y bueno, para continuar en lo que parece que está tratando de conectarse Américo y tratar de mejorar ahí la señal, también creo que de esa perspectiva era uno de los temas que estábamos tocando nosotros en la reunión en Interactivity. Estábamos hablando de tratar de generar a lo mejor algún tipo de medición donde todos podamos compartir y conocer desde qué perspectiva estamos impactando todos, ¿verdad? Eso era algo que estábamos hablando y creo que se vuelve algo muy, muy interesante para que nosotros podamos medir esta situación. Y efectivamente, María Larios opina que esa sería una gran posición, ¿verdad? Lograr que cada uno de nosotros generar estas mediciones y sistematizar la investigación, ¿verdad? Para que podamos estar en sintonía y estar todos, tener información más actualizada y digamos de una manera desde el campo. Sí, creo que es importante no solo mirar el entorno y las tendencias, sino también reconocer que en nuestro entorno cercano tenemos un conjunto de actores que en general se llaman partes interesadas, stakeholders. Y estos stakeholders, pues lo ideal es empezar a tener estrategias diferenciadas de relacionamiento y no esperar hasta que venga una crisis para hacerlo. En muchos casos, las organizaciones se preocupan por elaborar estrategias de approach, estrategias de cooperación o de alianzas con organizaciones, pero después de que viene una crisis. La invitación es a hacerlo antes y tratar de identificar con aquellas organizaciones pues un relacionamiento, relacionamiento sostenido y con una visión de más largo plazo. Eso implica qué vamos a hacer con nuestros stakeholders. Podemos capacitar al personal de enlace, podemos planificar acciones y cumplir compromisos, tener comunicación clara, tomar en serio si es que hubieran aspectos de cooperación, pero también aspectos de acercamientos y reclamos, escuchar y aprender y definitivamente tratar de reconocer quiénes son las partes interesadas y ver cómo nos relacionamos con ellas es parte de la gestión de nuestras organizaciones. La relación con partes interesadas, el encontrar a las partes interesadas, en general va a venir. Es un tema que si hasta ahora estructuralmente no lo hubiéramos hecho, eso va a venir y va a venir, puede ser por presión, por ejemplo, como le pasó a Nike con los problemas que tuvo con uno de sus proveedores con trabajo infantil en la India, o puede ser porque ya lo tengamos establecido como parte de los lineamientos y de las memorias de sostenibilidad, las memorias de comunicación hacia afuera, o la relación con partes interesadas va a venir porque lo tenemos establecido en nuestros marcos de orientación estratégica. De una forma u otra, vamos a llegar a tener relacionamiento con los stakeholders y el tema es tener un relacionamiento que sea mucho más estratégico, que no sea un relacionamiento de emergencia solo porque haya que defenderse o generar alguna estrategia de ese tipo, o que no sea un relacionamiento solo por una lógica de compromiso y para prevenir riesgos. Lo ideal es reconocer a las partes interesadas, identificar a los stakeholders y tener de alguna manera un plan que nos permita no solo tener acercamientos, sino también un plan que nos permita relaciones de maneras diferentes. Se han hecho mapeos para identificar a estos stakeholders
y en general son grupos o personas que están en la organización, como sería ideal a nivel de red, porque lo que sí es claro es que se recomienda tener estrategias de comunicación, estrategias de cooperación y estrategias de alianza de manera diferenciada por cada tipo de actor, pero para los actores más importantes, más relevantes, lo cual dependerá de cada una de las organizaciones. Y el tener un pensamiento más estratégico con y de los stakeholders implica reconocer quiénes son, implica saber cuál es su importancia y también clasificarles, porque habrán stakeholders que son un poco más en contra de las organizaciones y podrían tener una posición de oposición, estar hacia el otro lado, opuesto a nuestras propuestas, a nuestros planes, pero también habrán stakeholders que estén mucho más aliados y que estén dispuestos a ser parte de nuestras iniciativas. El mensaje es: conozca a sus partes interesadas, conozca cuáles son sus principales stakeholders, haga una identificación en función del interés y de la influencia que puede tener en nuestros proyectos, y una vez que los tengamos clasificados, lo ideal sería tener estrategias para identificar algunos formatos de relacionamiento. Este cuadro muestra, este gráfico muestra de alguna manera las formas en que podemos relacionarnos con nuestros stakeholders e inclusive cómo se pueden relacionar los miembros de las organizaciones dentro de una red. En muchos casos, la relación puede ser más para informar, es decir, del actor central hacia, sale del actor central hacia las organizaciones, va en una dirección. En otro formato es solo para consultar, es poner alguna medida y esperar una respuesta. En otro caso se genera más bien relaciones de diálogo, de colaboración, no solo de la organización con sus stakeholders, sino también facilitar que entre los stakeholders haya cooperación, diálogo y alianzas. Y obviamente lo mejor es esperar promover una lógica de impacto colectivo, en donde cada una de las organizaciones tiene su agenda, se compromete, pero tienen una visión compartida y tienen una métrica común para poder medir, por ejemplo, los cambios que se quisieran lograr a partir de las iniciativas que promueven los museos para niños. Entonces, el ideal es trabajar en este escenario en donde el punto negro sea el motivo, el tema, la causa de las organizaciones y de la red, y lo que sucede alrededor entre y con las organizaciones es un conjunto de espacios de alianza, de colaboraciones, de estrategias que reconocen la identidad de cada uno, pero que definitivamente lo que buscan es complementar esfuerzos y todo se orienta por una visión en común. Eso tiene que ver con stakeholders, con partes interesadas, y me gustaría complementar un aspecto sobre el sector privado. En nuestros países, las empresas, cada vez más las empresas empiezan a ser los financiadores y empiezan a hacer auspicios, aportes, apoyos de diferentes iniciativas. Pero las empresas no hablan el mismo lenguaje que las organizaciones de la sociedad civil. Las empresas no tienen las mismas estrategias y por lo tanto, en muchos casos, una organización aquí en Centroamérica, por ejemplo en Nicaragua, sucede que como se ha movido, las organizaciones de cooperación han salido del país, entonces muchas ONGs están buscando a la empresa para reemplazar al fondo de cooperación, de apoyo para sus proyectos. Y esa estrategia es errada, equivocada, no funcionará, porque el idioma que hablan y la lógica de relación es totalmente diferente. Para reconocer un poco qué pasa con las empresas, si ustedes quieren hablar con empresas, hablar de temas de desarrollo, hablar de temas sociales y hablar de niños y niñas, posiblemente tienen que hablar desde la responsabilidad social empresarial, de
esta Corporate Social Responsibility. Y cuando estamos hablando de ello, tenemos que reconocer que en las empresas ha habido también un cambio, hay una evolución. Todo comenzó con iniciativas de filantropía, de caridad y de buena cooperación, pero esa filantropía cada vez es menos. Y además es menos porque la filantropía per se no está adecuada a la realidad ni al plan de negocio de las empresas. Y por lo tanto, esa filantropía se convierte en algo solo de voluntad y no de compromiso. Entonces, las empresas, entendiendo ello, algunas han transitado, avanzado hacia programas más estructurales de tipo social y ambiental, e inclusive se han creado fundaciones, se han creado gerencias de responsabilidad social para atender estos temas. Pero ello tampoco ha sido la solución, porque aún la empresa no encuentra el match, no entiende claramente por qué tiene que ayudar en tal tema social cuando no es su negocio. Y entonces las empresas han evolucionado en sus conceptos y definiciones de responsabilidad social hacia una lógica en donde se integra la dimensión económica, social y ambiental. Es decir, las empresas hacen una vinculación entre sus estrategias de negocio y sus estrategias de responsabilidad social. Por lo tanto, el apoyo a niños, niñas y adolescentes debe ser vinculado a su lógica de operación y a su lógica de negocio. La cooperación y los proyectos para apoyo ambiental, apoyo de preservación, conservación de recursos naturales, tienen que ser parte de su lógica de negocio y de sus planes, y de esa manera el sector privado hoy en día cada vez más está transitando hacia una lógica en donde busca tener triple utilidad, utilidad económica, social y ambiental, y cada vez está hablando o aportando menos en temas que son solo filantropía. Por lo tanto, si queremos hablar con este actor privado, necesitamos hablar su lenguaje, entender que está en otra lógica donde busca triple utilidad y donde hablar de alianzas público-privadas, donde se junta empresa, gobierno y sociedad civil, es el escenario actual, es la dinámica y la forma en que podríamos también encontrar nuevas alianzas. Y ahí ustedes van a encontrar empresas en los países, empresas locales y nacionales, pero también están empresas corporativas que tienen la sede, por ejemplo, en Estados Unidos y tienen oficinas en varios otros países. Entonces, posiblemente buscar una alianza corporativa, una alianza regional, podría asegurar la estabilidad de varios proyectos con una línea homogénea y alineados a la estrategia de responsabilidad social de las empresas y corporaciones, y eso podría ser algo mucho más eficiente, pero también con mucho más horizonte de mediano plazo. El mensaje es hablar con el sector privado, implica entender que evolucionó la responsabilidad social y entender que también la empresa está clara que para trabajar temas sociales y ambientales no es solo su responsabilidad y necesita de la sociedad civil y necesita del diálogo con el gobierno. Un aspecto más, bueno, aquí está el concepto de responsabilidad social. Hoy en día ya está definido y aquí habla de partes interesadas, habla de que la empresa tiene que reconocer y dar cuenta de sus impactos en la sociedad y el medio ambiente, pero fíjense que la ISO 26000, que es una norma internacional de responsabilidad social, ha definido que la responsabilidad social es de todas las organizaciones, no solo de las empresas, es de organizaciones públicas y privadas, y existen guías, normativas, indicadores que están marcando pautas para ayudar a que las organizaciones reconozcan sus impactos y den cuenta de ello ante la sociedad y el medio ambiente. Entonces, creo que también el hablar con el sector privado sobre el tema de niños, niñas, museos para niños, estrategias para buscar mejores calidad de vida, inserción y desarrollo cultural, entre otros temas,
posiblemente va a tener un mejor diálogo si es que lo hacemos a través de la responsabilidad social, pero también nosotros y nosotras en nuestras organizaciones posiblemente tengamos que incorporar estos elementos que son el reconocer los impactos de nuestras acciones y decisiones y generar estrategias de cooperación a partir de nuestras partes interesadas. Otra pausa, si les parece, si consideran necesario hacer alguna reflexión sobre cómo se ven ustedes como organizaciones, tanto país como regional, en relación con stakeholders en general y en especial con el sector privado. Entonces, invitaría a tener una rápida intervención. Si desea Juan Carlos, puede tomar la palabra, o algún colega, alguna colega, pero sería interesante escucharles para ver qué piensan sobre esta lógica de acercamiento estructurado y con planificación hacia los stakeholders y en especial hacia el sector privado, las empresas y los gremios. Adelante, Juan Carlos, adelante, colegas, les escucho. Definitivamente los demás están en silencio, no pueden hablar, pero si quieren algún mensaje en el chat lo podemos retomar, pero realmente la mayoría de nosotros estamos viviendo todas estas situaciones que tú nos has dicho, Américo. Estamos viviendo la transición de la empresa privada, cómo ha cambiado su estrategia de apoyo directo anteriormente, ahora responsabilidad social y ahora cada vez más enfocada a su negocio, y definitivamente con una transición fuerte a una efectividad directa, alineada a su negocio, ¿verdad? Entonces, y también vemos cómo la cooperación está también bajando sus fondos y está cada vez viendo que seamos más, podamos medir mejor nuestro impacto y que podamos informar y concretizar el impacto que estamos generando, que no solamente hablemos de que trajimos a 1000 niños al museo, sino cuál fue el impacto real que se está realizando en esta visita, y ese es uno de los grandes temas, Américo. En general creo que voy a hablar por todos, por la metodología de la conferencia. Están en silencio los demás, pero podemos continuar con esta perspectiva, Américo. Ok, perfecto, súper. Y definitivamente creo que tenemos que reconocer que el core de nuestras organizaciones los museos también son parte de estrategias para lograr cambios en esa población que son niños, niñas y adolescentes, y esos cambios seguramente están definidos por ciertos indicadores económicos, sociales y ambientales. Entonces, creo que esta es una primera reflexión de mi parte, el invitarles a tener una mirada integral, pero también estratégica de los impactos que generan sus actividades, los museos y todos los planes en esa población. ¿Qué cambia con los niños que vienen a los museos? ¿Qué cambia con la población que recibe la influencia, los aportes y el bagaje riquísimo que le generan los museos? Esas respuestas justamente son parte de esa identificación y definición de indicadores de cambio y son impactos en nuestras poblaciones. Ok, entonces, si ya hemos hablado al comienzo de tendencias de desarrollo, hemos hablado de cambios o influencias del entorno, el contexto, también hemos repasado que estamos cerca de diferentes stakeholders que hay que priorizar, analizar y tener estrategias para cada uno de ellos, y luego mirar al sector privado como un aliado, un socio, pero con un lente diferente, que no es igual hablar con la empresa que hablar con el Fondo Danés de Cooperación o hablar con alguna otra organización, con Oxfam, por ejemplo, no es igual ni es lo mismo. Entonces, ahora tendríamos que preguntarnos, ¿y qué pasa con nuestras organizaciones? Nuestras organizaciones
operan de manera independiente en cada uno de los países y luego se encuentran y se dan cuenta que comparten inquietudes, iniciativas, recursos propios, pero también comparten una mística y una misión de cambio y de causa común. Por lo tanto, se generan estas redes de organizaciones. Y cuando hablamos de redes de organizaciones, a mí me gustaría rápidamente referir algunos puntos. Primero, ¿qué es una red? Es un conjunto de actores, de organizaciones, que son como nodos y relaciones que existen en un contexto determinado. Esta noción de red social, por ejemplo, implica un proceso de construcción permanente, tanto individual como colectivo, y es parte de un sistema abierto, multicéntrico, que justamente promueve intercambio dinámico entre los integrantes. Hablar de redes es redes que pueden ser formales o pueden ser informales y que de alguna manera generan, con el simple hecho de reunirse también, ya generan una lógica de red. O sea que hablar de redes puede ser desde conformar una organización con todos los estatutos, normativa, política y constitución, o también puede ser una buena vinculación de alianza de actores o relación de actores que se juntan con un fin establecido y que comparten sus inquietudes, sus necesidades y sus acciones. Entonces, hablar de redes es una integración en la prestación de servicios o alianzas que surgen para reconocer también las diferencias y especialidades de cada grupo. ¿Qué estamos diciendo? De que hacer una red, conformar una red, no solamente es juntarse de manera formal e informal, no solamente es compartir lo que tengamos como aportes y como iniciativas, sino también es la posibilidad de generar valor agregado, valor adicional. Si es que juntamos nuestros servicios y nuestra oferta, lo que hace el Museo para Niños en Costa Rica, que se puede juntar con lo que hace el museo en El Salvador, en Honduras, en México, y se genera como un portafolio de oferta integral de servicios para el desarrollo y crecimiento de niños, niñas y adolescentes, etc. Entonces empezamos a crear un bagaje, un plus. Entonces la red también se convierte en una plataforma para generar valor agregado, sumando nuestras similitudes, también nuestras diferencias y buscando la especialización de algunos de los grupos con los que estemos operando. Entonces, hacer redes tiene ventajas, sin duda, pero también tiene algunas limitaciones. Entonces, permítanme hacer una lista rápida de ambos aspectos. ¿Qué ventajas encontramos de conformar y de hacer y existir y funcionar como red? Por un lado, podemos construir conocimiento colectivo. Podemos construir proyectos cada vez más complementarios y ayudar a la especialización de los actores. Podemos participar y respaldar financiaciones. Por ejemplo, presentarse como consorcio para el financiamiento de alguna fuente de colaboración, de cooperación, seguramente es mucho más potente y tiene mayor cobertura hacerlo entre 3, 4 o más organizaciones que pertenecen a una red. Eso le da, con una misma identidad y una misma oferta de valor, es tener presencia en varios países. Eso es lo que buscan los financiadores y no buscan poner un poquito en cada lugar, porque el costo de administrar y de monitorear el impacto es el mismo para un proyecto de 100 como para un proyecto de 1000. También con las redes podemos tomar decisiones que beneficien a nuestra sociedad y a nuestro sector. Podrían tomar decisiones como Asociación de Museos de Niños y buscar generar y maximizar impactos y beneficios para la niñez, su primer stakeholder, como para las organizaciones mismas. Se pueden hacer sinergias y enfocar los esfuerzos de los grupos comunes y obviamente también una red puede servir para ejercer control social a nivel interinstitucional, ver qué estamos haciendo y cómo lo podemos hacer mejor. Otras ventajas de hacer red es mejoran la gestión interna, porque fíjense que mi experiencia muestra que casi siempre las organizaciones dentro de la red no todas son iguales, especialmente en sus materias de gestión.
gestión administrativa, gestión comercial, gestión de gobernanza, gestión de los derechos humanos, diferentes formatos. Entonces, una red podría ayudar a compartir y homogeneizar sistemas y manejo justamente en términos de gestión empresarial, de gestión organizacional, etcétera. Ayudaría a ver evaluación conjunta de impacto, lograr legitimidad del sector, hacer incidencia en políticas públicas, intercambiar buenas prácticas, conformar estadísticas nacionales y regionales, sumar lo que hace cada museo y tener un mapa general a nivel región puede ser importante. Pueden crear políticas conjuntas y, claro, pueden contar con información oportuna de interés para cada una de las entidades. Pero también, así como hay ventajas, hay dificultades. Y lamentablemente las redes también se enfrentan a dificultades. Dificultades como, es muy difícil de a veces llegar a acuerdos, porque no todos tienen la misma posición o el mismo grado de decisión para los determinados temas. Y eso a veces demora procesos y hace muy pesada la operación. En redes, uno de los temas críticos es el aprender de los propios errores. Cuesta reconocer que tenemos un error y todavía cuesta más si lo hacemos público, aún en el marco de nuestra casa, de nuestra red, y entonces ya ahí se genera un proceso de no fácil para gestionar conocimiento y aprendizaje por ensayo y error. Los protagonismos, en algunas redes surgen algunas organizaciones o personas con interés de mayor protagonismo que otras y eso crea en algunos casos buenos liderazgos, pero en otros casos también crea un poco de ruido operacional. En Latinoamérica se mencionan las roscas, en el Perú les decimos las argollas, en otros lugares las donas, pero no es otra cosa que se crean pequeños grupos cerrados, chiquititos, que al interior de la red tienen como cierto homogeneidad, unidad y ciertos intereses y diálogos muy chiquititos, pero que obedecen a intereses más individuales y en muchos casos eso genera distorsiones operativas de las redes. Sin duda, construir confianza es uno de los retos mayores y también el valorar la participación en la red en función del costo y beneficio. Muchas organizaciones, miembros de las redes, se preguntan hasta dónde vale la pena ser o no parte de una red. Eso, ¿qué me cuesta? ¿Cuánto me cuesta? ¿Y qué beneficio nos trae? Entonces, son como algunos puntos claves que ustedes van a encontrar en la formación de las redes. Y creo que con eso, sí, ahora les invitaría a una reflexión mayor y que, pues claro, tuvieran algunas pautas para ver qué de estos puntos, cuáles de estos puntos mencionados en la pequeña conferencia puedan ser de utilidad para ustedes y para ayudar a orientar, fortalecer o reorientar algún elemento clave en el marco de la red de museos para niños. Adelante, Juan Carlos, y escucho batiendo colegas. Bueno, definitivamente, Américo, creo que lo que tú mencionas son muchas de las realidades que vemos nosotros y que estamos empezando a trabajar con el tema de las redes, ¿verdad? Y entre nosotros a conocernos, a generar confianza. Esta confianza se genera a través del conocer persona a persona. Es muy humano el tema de las redes, a pesar que representamos instituciones, nuestras relaciones son personales, ¿verdad? Y desde ahí comenzamos a esta búsqueda de no tener esos protagonismos, de lograr un tema de confianza, donde logremos todos participar y aprender todo de nuestras buenas prácticas, de nuestras fortalezas y también ser humildes y comentar los errores que cada uno de nosotros ha cometido, que me imagino desde mi perspectiva, puedo decir yo, que son muchos, pero que eso como decía el Quijote, son situaciones que nos están permitiendo saber que estamos caminando, ¿verdad? Pero definitivamente veo clarísimo estas pautas y ojalá que con estas ideas que tú nos darás podamos ir mejorando esta situación.
Exacto. Entonces, en esa línea, y también para aprovechar el tiempo, yo quisiera dejar algunas ideas sobre la mesa para invitarles a que pues, se tomen luego algunas pautas y conclusiones. Creo que es importante mapear y reconocer a sus stakeholders. No sé si ya lo hicieron, pero es un ejercicio muy sano y necesario, tanto como organización país individual, como también como red. Otro aspecto debería ser bueno el alinear estrategias de relacionamiento diferenciado por tipo de actor y por ámbito. Porque, por ejemplo, si ustedes se relacionan con el Banco Atlántida en más de un país en Centroamérica, entonces es un stakeholder importante, pero seguramente necesita una estrategia de relacionamiento a nivel país y otra con Scaling Up, una estrategia de relacionamiento a nivel corporativo. Entonces, preguntas de quién va a ser el punto de contacto para la corporación, qué líneas se van a trabajar, qué propuestas, etcétera, para que no suceda que el actor corporativo encuentra una realidad en un museo de uno de los países y otra realidad en un mismo museo para niños de otro de los países. O sea, si el momento que el cliente encuentra que tenemos ofertas diferentes y esas ofertas no se hablan, no se complementan, eso puede traernos también problemas. Otra idea y recomendación sería el tratar de homogenizar y o articular la oferta de valor. Creo que cada uno de los museos de niños tiene sus propias fortalezas, tiene sus propias características de oferta de servicios y oferta de valor, pero lo interesante sería tratar de establecer qué tenemos, en qué nos diferenciamos y cómo podemos complementar para tener algún catálogo o un portafolio de ideas, de servicios o de oferta de valor que se podría hacer a nivel regional y también individual. El mensaje es, juntos seguramente somos más. Otra sugerencia tiene que ver con el abordaje escalonado y diferenciado de socios y aliados a nivel nacional y regional. Ahí toca reconocer que tal vez las asociaciones, el representante o la representante de la asociación o el líder o lideresa indicado es la persona que se relacionará con la gerencia corporativa del grupo tal de empresas o con la oficina central de tal organización de cooperación, dejando claros los canales tanto nacionales, regionales, y eso ayuda mucho. Y otras dos ideas apuntan a tener el foco de nuestras acciones en el impacto que esperamos lograr y no tanto en las acciones intermedias. ¿Qué quiero decir? De que debería ser muy, pero muy importante el poner en evidencia cuál es el impacto que esperan lograr vuestros proyectos y vuestras acciones en la población seleccionada, en este caso niños, niñas y adolescentes, y tener el tema de sostenibilidad de la organización como consecuencia de una buena gestión y no como primera línea. Lo digo porque algunas otras organizaciones tienen como primer objetivo el asegurar el financiamiento y sostenibilidad de la organización. Sí, claro, eso va a pasar después de que usted haga cosas para lograr cambios e impactos en el ámbito y en la sociedad a la cual usted se debe y se dirige. Por lo tanto, la sostenibilidad de la organización debe ser una consecuencia y no debe ser lo primero en trabajar. Todas estas son ideas generales basadas en lo que pasa con otras redes, pero creo que puede ser una invitación a ponerles a pensar un poquito y a reflexionar de las cosas que ya tengan avanzadas y otras que todavía no las tuvieron. Adelante, Juan Carlos y colegas. Definitivamente que nos parecen grandes puntos que debemos de empezar a trabajar. Creo yo que este tema de las redes es fundamental, es algo que debemos dar un paso hacia esto. Creo que toda la región lo está viendo cada vez más, que cada uno de nosotros individualmente nos estamos dando cuenta de la fortaleza y que realmente de la fortaleza que nos puede brindar estar en esta red y también el hecho que el mundo cada vez es más global y que
si no somos nosotros, pues alguien más lo hará y entrará en este proceso. Y definitivamente con estas ideas me parece que uno de los temas es mapear nuestros estos stakeholders, ¿verdad?, que nosotros tenemos y lograr compararlo entre nosotros. Cada uno de nosotros tenemos patrocinadores empresariales como Walmart, Colgate, Unilever y otros, ¿verdad?, Bimbo, etcétera, donde realmente estamos planteando diferentes proyectos cada uno. Por supuesto que hay un tema que se manejan actualmente, todavía se están manejando a nivel país y eso es importante, que hemos tenido esa suerte, que no han dado ese paso, pero nosotros estar ya un poco más adelante para saber un poco dónde está cada uno parado y comprender también las realidades de que cada país es diferente y cada sector también, y es un poco, por ejemplo, el tema de México, pues cada estado, ¿verdad?, podría un poco parecerse al tema de Centroamérica, ¿verdad? O sea, que cada estado lo maneje diferente, pero que sí hay una relación bien fuerte de todos estos actores. Y después nuestros actores cooperantes internacionales, UNICEF, las embajadas de Estados Unidos, otras embajadas, la cooperación alemana, GIZ, o la cooperación europea. Y creo que todo esto es donde debemos de aprender de otras experiencias. Yo conozco de la Cámara de Comercio que a nivel latinoamericano usted tiene un proyecto a nivel regional, y se refieren a la región como la región latinoamericana, ¿verdad? No solamente región centroamericana o solo México, y eso pues están generando proyectos bien interesantes. Entonces realmente comenzar con un mapeo, identificarnos y comenzar a buscar esta unión y después alinear nuestros objetivos y conocimientos y buenas prácticas de cada uno de nosotros, ¿verdad? Creo que eso es fundamental. Y pensar en que esta plataforma que estamos aprovechando el día de hoy puede ser una metodología donde nosotros podamos invertir de manera, digamos, más efectiva el dinero, no hacer viajes y lograr a través de estas reuniones pues poner objetivos concretos para lograr generar esta visión de red y esta visión de unificarnos y lograr presentarnos como una región latinoamericana, ¿verdad?, de habla hispana, y buscar esa unión también entre nosotros mismos de proyectos que puedan ser exhibiciones permanentes, exhibiciones temporales, o formaciones donde nosotros mismos podamos aprender de nuestras buenas prácticas. Eso creo. No sé, Américo, si tú tienes algo más. No, me parece que están cubiertas los principales aspectos en una primera mirada, y definitivamente yo regresaría a simplemente recordarnos que hacer y actuar como redes tiene muchas más ventajas que riesgos y limitaciones. Entonces, creo que el constituir, pensar y actuar como red ya es un valor agregado que seguramente esta organización de museos para niños y el liderazgo que puede tener la asociación, me parece que puede generar un muy útil valor agregado para llevar esta estrategia de trabajo y de desarrollo con este segmento de la población que son los niños y las niñas, y poder encontrar el match con lo que están planteando diversas entidades, tanto públicas
como privadas y de la cooperación internacional. Entonces, hasta ahí está mi participación. Creo que los aportes están en la línea de lo que quería compartir con ustedes y estoy aquí, Juan Carlos, para las palabras finales y cierre o el proceso que consideres. Sí, yo quisiera definitivamente ya pasar al cierre. Creo que todos tenemos esta visión y, como les decía, es tratar de unir esfuerzos, de generar el apoyo que ACM está generando hacia la región, gracias al hecho de poder estar ahorita representados en la Junta Directiva, pues nos da esa oportunidad de tener un aliado muy fuerte que está haciendo esto a nivel de Estados Unidos, de la cual nosotros podemos aprender mucho y pues digamos no comenzar a inventarnos la rueda, sino que a seguir los pasos que ellos han ido siguiendo. Y esa es un poco la invitación. Definitivamente, Américo, te queremos agradecer muchísimo. Creemos que el hecho de poder comprender cada vez más y las ventajas, como tú decías, que nos pueden brindar, que son más que las desventajas, pues puede llevarnos a generar este trabajo que definitivamente es fuerte, pero lo tenemos que hacer y tenemos que unir esfuerzos y como tú decías, unidos somos más. Creo que esa es la invitación final. Nosotros como ACM, pues queremos retomar estos puntos que decías tú y generar ese mapeo, ¿verdad? Generar una unión de la región latinoamericana, compartir conocimientos, proyectos, trabajar desde esa perspectiva de la cooperación, de exhibiciones y generar un consorcio de museos de niños, comenzando de a poquito, digo yo, ¿verdad? Desde esa perspectiva, chiquitos, pero poco a poco irnos uniendo más y lograr que estas oportunidades se vayan creciendo y vayan dándonos mejores y mayores oportunidades, tanto de darle sostenibilidad y proyectos. Así que compartir exhibiciones que cada uno de nosotros ya está generando, como el caso de Costa Rica, que está generando las exhibiciones de dinosaurios, las exhibiciones de los dragones, que son animatronics y que han estado girando por Honduras y El Salvador. Pues eso nos ha fortalecido y ahora también unirnos más con México y demás países a los cuales nosotros podamos ir uniéndonos y apoyándonos. Definitivamente esa es la visión. Así que les agradecemos, te agradecemos muchísimo, Américo, por el apoyo. Agradecemos a Laura y a todo el equipo de ACM, Jennifer, Keila, que nos ha estado apoyando, y los vamos a invitar a lo mejor a ir pasando, digamos, acciones a través de un mapeo, mandándoles un resumen de la conferencia y también un poquito con lo que pudiéramos iniciar, y también lo que decía la gente del Papalote, que Marcia y Claudia, ¿verdad?, con respecto a este tema de medir el impacto que estamos generando, cómo podemos hacerlo con cosas que ya se están haciendo y estar muy conectados. Así que muchísimas gracias. Vamos a, como vieron, este webinar se está grabando y vamos a generar después un acceso a todos. Así que muchísimas gracias a todos por conectarse y por compartir con nosotros. Saludos.